Amigos televidentes de la Corte de Constitucionalidad y de la televisión guatemalteca, tenemos el honor de entrevistar en esta oportunidad en el marco del taller del aniversario de la Organización Internacional del Trabajo. Se han tenido la oportunidad de invitar a conferencistas destacados de talla mundial. En esta oportunidad presentamos al doctor en Derecho, precisamente Diego García, que en esta oportunidad, como ustedes están viendo en pantalla, expuso acerca de lo que es el convenio 169. Magistrado, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad también del Perú. Bienvenido a Guatemala, antigua Guatemala. Para mí un gusto estar aquí, como siempre. Usted tiene una gran trayectoria. Antes de entrar en detalle lo que fue su exposición el día de hoy, ¿cómo conoce Guatemala? Bueno, he estado felizmente en varias circunstancias y me he ido compenetrando, no solamente conocer las bellezas y la historia de este país extraordinario, sino también sus potencialidades y los procesos, ¿no?, complejos como los que vive cualquier país de América Latina, con los retos que tiene un país como Guatemala o el mío, el Perú. He venido desde principios de los 90 apoyando al equipo de Naciones Unidas en las negociaciones de paz, después en representación de la OEA para supervisar uno de los procesos electorales y en muchas otras circunstancias, en visitas académicas que he aprovechado también, por supuesto, para conocer este país, su gente y sus capacidades, ¿no? Y ver pues que hay realmente una fuerza muy grande en este país multiétnico, en donde en la pasada historia se veía ahí una fuente de debilidad y de complejidad sin solución en países como Guatemala y Perú. Y con el tiempo que pasa estamos viendo que puede ser al revés y que más bien ahí hay una fuerza extraordinaria para conservar y preservar nuestras riquezas y nuestra historia, y que los indígenas y el pueblo indígena juegan un papel fundamental en la preservación de las riquezas y la protección de ese territorio. Entonces, cuando se habla del convenio 169, que es sobre pueblos indígenas, eso es algo que está dirigido a los pueblos indígenas, pero que de manera indirecta beneficia a toda la sociedad, a la habida cuenta de que se entiende que quienes ejercen el control del territorio son quienes mejor conocen sus cualidades como recursos naturales, sus debilidades, y son los que mejor pueden proteger esa naturaleza de la cual todas las generaciones que vengan van a depender, ¿no? Señor magistrado, una gran trayectoria en Naciones Unidas, como ustedes lo van a poder observar en la biografía que vamos a narrar, pero ¿en qué medida ha evolucionado la reivindicación de los pueblos indígenas, doctor? Mire, yo creo que muchísimo, porque hay dos factores que han contribuido a poner el tema en el presente muy en la agenda, ¿no? Primero, que con el crecimiento de la economía mundial cada vez hay necesidad de encontrar recursos naturales, minerales, petroleros o de otra índole para el crecimiento de la economía global. De manera que lugares que eran poco rentables para la explotación minera o petrolera, hoy día son lugares a los que se busca tener acceso. Y en segundo lugar, algo que yo llamo el proceso de concientización de los propios derechos. Hoy día la gente en el mundo, y en particular en América Latina, es muy consciente de sus propios derechos, y la gente defiende sus derechos. Probablemente no sepa qué artículo de la Constitución es, pero sabe que para poder entrar a su tierra o territorio le tienen que pedir permiso. No sabe cuál es el artículo del convenio y ni interesa que lo sepa, pero sí sabe que eso es algo que si hace 40, 50 años bastaba un decreto del Ejecutivo y eventualmente el uso de la fuerza pública, hoy día la gente dice no, a ver, hablemos, a ver qué cosas sacamos todos de beneficio. Entonces, eso que en apariencia complica el proceso de utilización de los recursos naturales, en el fondo lo que hace es en realidad llevarnos a una sociedad más armónica, más civilizada, no necesariamente más simple, porque eso le da una responsabilidad tremenda a los gobiernos, a los estados, de conducir esos procesos de diálogo, de darse normas, de darse instituciones, cosa que lamentablemente estamos todavía ahí
como se dice en peruano, en pañales. Estamos todavía en proceso de gestación. En varios países ninguno tiene un modelo que ofrecer, ¿no? Doctor, con su gran trayectoria y como experto precisamente en los derechos de los pueblos indígenas, ¿el derecho consuetudinario no contradice las constituciones de los países? Mira, ¿O se complementan? Son distintas formas de ejercicio del derecho que perfectamente se complementan en la medida en que el derecho consuetudinario no solamente responde a una historia de grupos sociales que conocen bien cómo resolver una dinámica de conflictos internos con métodos propicios, no para excluir a la persona que haya cometido un desliz, sino para poder reivindicarlo, reeducarlo y que de alguna manera pida disculpas a la comunidad. Y naturalmente eso es algo que la sociedad occidental tiene que tener muy respetuosamente en cuenta. Naturalmente, el derecho consuetudinario no es ajeno al resto de la sociedad y en consecuencia tiene también que respetar los derechos. En ejercicio del derecho consuetudinario hay gente que piensa de otra manera, pero yo creo que hay ciertos límites de asuntos en los que los derechos humanos básicos tienen que ser respetados. Si en una comunidad se decide que hay que aplicar la pena de muerte en aplicación del derecho consuetudinario, mi impresión es que hay ciertos límites que tienen que ser respetados y no pueden ser rebasados, pero sí la sociedad respetar procedimientos que son mucho más eficaces, menos costosos para el sistema social y que responden a un entorno adecuado, ¿no? Como doctor, desde su punto de vista jurídico, actualmente la Organización Internacional del Trabajo, que está cumpliendo 30 años, ¿en qué medida ha coadyuvado precisamente a que los indígenas se les respetemos a los aborígenes sus derechos? Bueno, cumple 30 años la Convención 169, pero la ahorita ha cumplido 100, hace 2 semanas, de manera que es, si se quiere, la organización internacional más antigua, de más larga trayectoria, anterior a Naciones Unidas. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo es un proceso muy interesante, no por eso simple, a través de lo cual esta autopercepción de derechos, que incomoda a algunos sectores sociales que preferirían no escuchar hablar de eso, pero eso es parte de una realidad con la cual una sociedad democrática tiene que coexistir y convivir. Pero lo que sí tenemos pendiente es, así como cuando empezamos nuestros países en los procesos de democratización a elegir las autoridades municipales, que antes se designaban a dedo, hubo que diseñar un sistema de elecciones municipales, gente que en su vida había votado tuvo que aprender a votar. Ahora estamos en algo parecido. El proceso de consulta previa para que se produzca ese diálogo, que no es derecho de veto, requiere que haya una institución en el Estado que organice los procesos de consulta, que fije plazos, que escuche a la gente, que busque una armonía y que trate de llegar a una conclusión. La verdad que en eso estamos todavía en un proceso de crecimiento. Se han dado pasos iniciales, algunos países tienen leyes de consulta previa como la tiene el Perú, pero todavía no existe una institucionalidad que aplique de manera eficiente esa ley. En otros países como Colombia no hay una ley, hay una institución dentro del Ministerio del Interior y también falta algo en Colombia, no hay una ley y tampoco hay una institución. De manera que no es que un país puede servirnos a todos de modelo, decir, a ver, ¿por qué no copiamos lo que está haciendo cualquiera, Colombia, Costa Rica? No, aquí estamos en una fase en donde estamos empezando como sociedades a ejercer un derecho que indiscutiblemente ha llegado para quedarse. Los derechos de los pueblos indígenas están ahí porque hay pueblos indígenas, esos pueblos indígenas se hacen respetar, se van a hacer respetar y en una sociedad democrática lo lógico es decir, a ver, sumemos, ¿cómo hacemos para que esas capacidades, esa riqueza telúrica que hay en pueblos indígenas creativos, que conocen bien de su entorno territorial, pueda eso contribuir positivamente, lo que no implica que no pueda haber también inversión? Y la clave de un Estado democrático es diseñar mecanismos de consulta que busquen la compatibilidad entre procesos de inversión pública y privada en adecuado diálogo con la gente y que naturalmente le dejen un beneficio a la población en mano de obra que se emplea en obras de inversión productiva o en beneficios a través de obras de irrigación, si es que se trata de una represa para una hidroeléctrica.
en todas las sociedades, hasta las más sofisticadas y modélicas de la democracia, tienen elementos de discriminación étnica, racial, de género y de otro orden, y también con los pueblos indígenas, que hay que reconocer en nuestra América Latina han sido un factor discriminado durante muchos siglos. Y eso tiene que terminar, no solamente porque corresponde así en respeto del Estado de Derecho y de la democracia, sino porque los discriminados ya no están dispuestos a seguir aceptando ser discriminados, y hay que reconocer que eso, en lugar de ser un elemento confrontativo a la estabilidad social, hay que verlo como un elemento positivo y enriquecedor de nuestras sociedades. Bueno, pues doctor Diego García Sayán, bienvenido una vez más a Guatemala. Un gusto estar en este canal. Es un honor, fue enriquecedora la charla, como la estamos viendo ahorita precisamente en pantalla, que dio esta mañana. Muchas gracias y por esta entrevista, ha sido un honor, aprendimos mucho de usted. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias.